Hay comportamientos muy comunes en nosotros los seres humanos. No por ello significa que lo común sea normal. No con ello estamos dando a entender que lo común sea lo más adecuado, lo más sano, lo más conveniente para nosotros, precisamente en nuestra experiencia de vida como seres humanos que transitamos en un proceso de desarrollo no solo personal, no solo humano desde el componente físico, emocional, mental, sino desde nuestro desarrollo integral, incluso elevándolo al campo más profundo llamado conciencia o al campo de lo espiritual. Nuestro desarrollo estaba dándose en un tránsito de vida que nos lleva a vivir situaciones que necesitamos para comprender y para elevarnos precisamente en conciencia y vivir de una forma más consciente y más despierta. Entonces, para llevar el hilo de lo que decía en los primeros segundos de este compartir, de este video, no necesariamente lo que es muy común en nuestras conductas es sano, ni es armónico, ni es lo más conveniente. Un ejemplo, es muy común que nosotros tengamos el vicio de ante una situación que nos ocurre, que llega a nuestra vida, que busquemos un culpable siempre afuera. Y normalmente el culpable puede ser, de acuerdo al vicio que tenemos los seres humanos de poner responsabilidades afuera, podemos decir que es el entorno, podemos decir que es los que nos acompañan en el camino, podemos decir que es el jefe, podemos decir que es el amigo, podemos decir que es la familia, podemos decir que es cualquier agente externo a nosotros, los responsables de lo que sentimos y de lo que vivimos. Entonces, mientras tengamos siempre esa manifestación que es muy común, pero que no es conveniente si queremos en realidad asumir el camino de nuestra vida y el camino de nuestros propios cambios personales, conviene que aprendamos a asumir y cada vez a dejar de culpar menos y de inculparnos menos. Porque parte de nuestras equivocaciones tienen que ver con algunos elementos y con algunas variables. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué cometemos ciertas cosas que después decimos, ¿y yo por qué hice eso? No debía hacerlo. ¿Por qué no lo hice mejor? Bueno, hay razones para ello. Una de las razones es que puede que en algún momento dado no tengamos la suficiente información para actuar de una manera diferente. Ese es un motivo, una razón del por qué nos equivocamos y por qué a veces hacemos lo que hacemos. No conocemos la información necesaria. Lo segundo es que aún conociéndola, no la ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque no nos hemos apropiado del supuesto conocimiento que tenemos y no lo hemos llevado al campo del corazón, no lo hemos puesto a rodar en la práctica. Entonces, cuando se nos presentan las situaciones, no lo llevamos a la implementación por una razón sencilla, y es que no hemos practicado. El que no practica y solo deja el conocimiento en el campo mental, pero no lo lleva a su corazón, no lo digiere, no lo comprende, se queda solo en una parte del proceso. Por eso, cada cierto tiempo es importante como hacer autoobservación, es importante hacer un trabajo de chequeo periódico, así como cuando uno va al médico de vez en cuando y casi que muy constante, deberíamos mirarnos cómo estamos actuando de cara a las experiencias de la vida y si lo que hemos aprendido, supuestamente aprendido, si lo estamos llevando a la práctica. Y si no es así, es hora de empezar a implementar lo que llamamos aprendizajes del pasado para que en realidad se noten en este presente. Bien, otra cosa que quisiera compartirte en este video, todo llevando el mismo hilo. Lo común no es necesariamente lo más conveniente. Y quisiera enfatizar en una frase que seguramente ustedes han escuchado y que es muy conocida porque es una frase milenaria, no es ni de hoy, no es inventada ni por la psicología de hoy, no es inventada ni por el coaching de hoy, es una frase milenaria que viene desde los antiguos filósofos y desde los antiguos sabios y que miles de años después se sigue escuchando y la seguimos leyendo porque la sabiduría es de siempre, es de siempre y es aplicable siempre a cualquier momento que podamos alinear con esas enseñanzas maravillosas que siempre han existido. Entonces hay una que particularmente me parece que es muy recurrente, que es muy funcional y que si la entendemos bien nos va a resonar constantemente.
y la vamos a entender mejor. ¿Cuál es? Como es adentro, es afuera. Y se complementa con como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Vamos a mirar la primera parte. Como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. Y voy a contarles una historia, porque yo creo que esta historia define muy bien el sentido de esa frase de sabiduría, porque es de una profunda sabiduría y se puede verificar. No es simplemente para quedarnos en el concepto bonito de que linda y maravillosa frase, sino encontrarle el sentido de qué es lo que nos está diciendo eso para la vida cotidiana, para nuestras experiencias de vida y cómo es tan real que nuestro estado interior impacta en los resultados externos. La historia dice lo siguiente. Un sabio anciano estaba en el desierto con otro acompañante, con un joven acompañante. Resulta que por el desierto pasaban muchos viajeros que iban de un pueblo para otro. Entonces un viajero paró y le preguntó al anciano, oye anciano, hazme un favor, tengo una pregunta y quiero que tú me la respondas. Voy hacia tal pueblo y yo quisiera que tú me cuentes cómo es ese pueblo, porque me imagino que con tu experiencia debes conocer todos los pueblos por aquí cercanos. ¿Cómo es este pueblo? Y el anciano le preguntó, dime primero una cosa, cuéntame cómo es el pueblo de donde tú vienes. Y la persona le respondió al anciano, eh, anciano, mire, de donde yo vengo es un pueblo aburrido, conflictivo, las personas son aburridorcísimas, allá todo es gris, allá no hay oportunidades, allá todo es terrible y la gente es de lo peor. Y por eso yo estoy escapando de eso, por eso voy hasta el otro pueblo. Entonces el anciano le respondió, justamente para donde tú vas es igual a lo que me estás describiendo. La persona siguió su camino un poco cabizbaja porque pensó que la respuesta iba a ser otra. Se fue esa persona. Seguían pasando viajeros por el desierto para llegar a otros pueblos. Y otro viajero paró y le preguntó a ese mismo anciano, anciano, necesito un favor tuyo. Quiero que me asesores, que me cuentes. Yo necesito saber cómo es el pueblo para donde yo voy. No tengo todavía grandes referencias, pero quiero ir a vivir una experiencia a ese pueblo, quiero ir a disfrutar. El anciano le hizo la misma pregunta que al viajero anterior y le dijo, cuéntame primero una cosa, ¿cómo es el pueblo de donde tú vienes? Y la persona le respondió, bueno, el pueblo donde yo vengo es agradable, es un pueblo pequeño pero de gente buena, de gente trabajadora, es un pueblo que ha sido emprendedor, que ha superado momentos difíciles y yo he superado momentos difíciles allá. Tengo gente querida, tengo gente que me quiere, tengo muy buenos recuerdos y siempre llevo a mi pueblo en el corazón. Es un sitio bonito y he vivido lo mejor allí. Ahora quiero ir a disfrutar a otro lugar, conocer nuevas experiencias. El anciano guardó silencio, mirando con mucha profundidad a esa persona y le dijo, mira, el pueblo para donde tú vas es así tal cual como tú me estás describiendo ese pueblo donde tú vienes. Es agradable, es tranquilo, es de gente trabajadora, emprendedora, de gente muy próspera porque se ha esforzado también. Así que ve tranquilo porque es así muy similar al pueblo de donde tú vienes. Ese viajero siguió tranquilo. En ese momento, el joven que estaba acompañando al anciano en el desierto le dijo, oye anciano, me desconciertas un poco. ¿A quién le dijiste verdad o a quién le dijiste mentira? Porque los dos viajeros que te preguntaron iban a la misma parte, al mismo pueblo, porque a uno le dijiste que el sitio era terrible y al que te preguntó después le dijiste que el sitio es maravilloso si van para la misma parte. El anciano con mucha paz y tranquilidad miró al joven y le dijo, a nadie le he dicho mentira, a ambos les dije la verdad. Simplemente todos llevamos dentro, a cualquier parte, lo que somos y cargamos a cualquier lugar a donde vayamos eso que somos. Por lo tanto, el que llevaba la experiencia de decir que su pueblo era lo peor, está cargando con esa misma mentalidad. Es decir, que eso se va a encontrar allá. Y quien viene diciendo que su pueblo es maravilloso, tiene en su interior
algo diferente. Y eso es lo que se va a encontrar allá. Porque nuestra realidad interna se parece mucho a la realidad de afuera. Entonces a ninguno le dije mentiras, a los dos les dije la verdad. Hasta ahí la historia. ¿Con esto qué quiero decir? Que ese es el sentido de esa gran enseñanza que dice cómo es adentro es afuera, como es afuera es adentro. Nuestro estado interior, dicho en otras palabras, impacta el entorno. Nuestra disposición mental, nuestra emocionalidad, nuestra forma de encarar y de asumir las cosas genera unos impactos en el exterior, pero todo empieza desde adentro. Entonces, como es adentro, es afuera. ¿En qué momento de la vida estás hoy? ¿Cómo está tu estado hoy? ¿Cómo te sientes? Y eso puede estar impactando sí o no lo que tú estás viviendo. Mira la correlación que puede existir. Cuando trabajamos en mejorar ese jardín interior, que es purificar nuestra mente, que es suavizar, alinear nuestras emociones, por decirlo de alguna manera, hacer conciencia plena, depurar y obviamente que ese sea un proceso constante, sostenido y disciplinado, nos va a permitir darnos cuenta que cuando nuestro interior también es un remanso de bienestar y tranquilidad y hay otra disposición distinta, vamos encontrando cosas diferentes afuera. No quiere decir que la realidad general afuera se vaya a transformar a favor de el 100% de la humanidad, porque cada persona, cada conciencia debe hacer su propio proceso. Y en ese proceso es como estar en un colegio. Algunos alumnos están en un grado y otros alumnos están en otro, pero finalmente todos van a llegar a un grado, pero no todos llegan al mismo tiempo. Por eso en el colegio hay grados y vamos escalando. Lo mismo en la universidad, semestre tras semestre. La vida es similar, la vida es como una escuela o la universidad de la vida, que muchas veces escuchamos decir ese concepto, la universidad de la vida, con una gran diferencia, que nosotros podemos tomarnos ciertas licencias en el sentido de que el universo como tal, la vida como tal, no nos va a estar acosando, nos da todo el tiempo. Pero ¿por qué nos vamos a quedar tanto tiempo en el desgano? ¿Por qué nos vamos a quedar tanto tiempo en la apatía? ¿Por qué nos vamos a quedar tanto tiempo en la no acción? ¿Por qué nos vamos a quedar tanto tiempo en la inercia? En vez de empezar a dar pasos o retomar los pasos y decir, esto que creo que sé, lo voy a implementar para que desde mi interior se generen nuevos resultados afuera. Y ese es el gran sentido de ese pensamiento tan sabio de hace tantos años, que es como es adentro, es afuera. ¿Cómo está tu adentro? ¿En qué temperatura? ¿Cuál es tu clima? A revisarnos ese clima constantemente. ¿Cuál es nuestro clima interno? Gracias por disfrutar este video, por compartirlo, por comentarlo, por reenviarlo, en fin, hacer algo útil con él. Que esta información pueda llegar a más personas y pueda ser escuchada y disfrutada y pueda encontrarse algo de utilidad. Soy Mauricio Henao y siempre es un placer compartir información de conciencia, sabiduría y transformación. Abrazos inmensos y a revisar nuestro clima interno.